Muchas gracias a ustedes que nuevamente me permiten este espacio de Cablevisión 2000 y un momento para llegar también a nuestros hermanos cristianos católicos y, por qué no decirlo, también no católicos, que creo que nos miran de diferentes personas que ven este programa. Así que desde ya gracias por permitir este espacio de dar a conocer nuestras celebraciones y, más que la celebración, el sentido de que deberíamos de darle a cada uno en este momento de la preparación a la Semana Santa. Así que muchas gracias nuevamente a ustedes porque me permiten este espacio. Quisiéramos iniciar entonces con el Viernes de Dolores. ¿Nos podría hacer la reflexión para este día? Viernes de Dolores. El Viernes de Dolores, ¿por qué? El trono de la cruz, el trono de Jesús que sabe entregarse por nosotros. Por eso el Viernes de Dolor, el viernes que muchos de nosotros también deberíamos de meditarlo muy bien. Como decía algunas veces, no es el dolor por el dolor, sino que el dolor que se entrega, el dolor que se dona. También aquí quisiera ver sobre la reflexión cuando nosotros también ofrecemos nuestros dolores personales, por los dolores también de un mismo pueblo. Y eso es lo que Jesús manifiesta, ese dolor, esa cruz, ese amor por su pueblo, por sus hijos, por su gente. Y esto es lo que en sí viene a celebrar lo que es el Viernes de Dolores para todos nosotros, saber entregárselos a Dios. Bueno, para el Viernes de Dolores que ya iniciamos con las hermandades a prepararse, ya se preparan para el domingo, para la procesión infantil, que es la de las niñas, la de la Virgen de Dolores. Entonces ya el domingo se inicia con este recorrido procesional de la Virgen de Dolores para las niñas, ya haciendo en memoria a este Viernes de Dolores que se nos prepara a cada uno. Bueno, el Domingo de Ramos, como nosotros sabemos, el Domingo de Ramos nos preparamos allá en el Calvario desde las 5 de la mañana. Aprovecho también para que el Domingo de Ramos se reúnan, nos encontremos allá en el Calvario para la procesión y bendición de los ramos. Como usted dice, la burriquita. Jesús que va en la burriquita, Jesús que entra triunfante. Esto es lo que nosotros celebramos. Jesús que entra triunfante, que desde aquel entonces el pueblo lo proclama como el Rey, y al Rey que la gente gozosa y feliz le lanzaba ramas, le lanzaba todo lo que tenía a su paso, pero proclamándolo el Rey de nosotros. Y eso es lo que nosotros hoy celebramos en este aspecto, la bendición de los ramos, pero también invitarle a la gente que también ponga su corazón, como decimos, a los pies de Jesús, al reconocer que Él es nuestro Rey, que Él es nuestro Dios, y ese es el Jesús triunfante que entra y celebramos el Domingo de Ramos. Los ramos, ¿para qué se utiliza? Depende de las personas o su forma de pensarlo. Muchos lo utilizan, a veces dicen que lo ponen en su casa para que los defienda de huracanes, de vientos, y esas tradiciones que muchos tenemos, pero en sí el ramo ya nosotros lo podemos ir entendiendo, solo es un signo de aquella manifestación de lo que puede haber en nuestro corazón. Domingo de Ramos, más que bendecirlo como magia y tenerlo ahí de un adorno porque me va a librar, no es el ramo en sí, sino que es aquello que nosotros celebramos y aquel significado que tiene. Jesús es mi Rey, Jesús es el que glorifico, y entonces en cualquier momento, cualquier tempestad, cualquier tempestad o cositas que vivamos, sabemos que quién es, en quién confiamos, en Él, que es nuestro Rey, el Rey de todos, más que en sí en el ramo. Por eso decía algo, gente que lo utiliza para así de algo, que me libre de algo. Pero en sí nosotros, ¿para qué lo utilizamos después de este sentido? Es el Rey, el glorioso, el triunfante, y también solo es traer a memoria aquellos momentos de lanzar ramos o ramas. Nosotros después del tiempo lo tenemos, lo guardamos acá, y ustedes se podrían preguntar de dónde sale aquella ceniza para el miércoles de ceniza. Nosotros es de esos ramos que se guardan, de esos ramos que después se queman, de esos ramos que después se convierten en ceniza, y el miércoles de ceniza es la que imponemos. Ese es el verdadero significado y sentido como iglesia, no aquel que nos libra de algo y lo tenemos como amuleto.
Eso ya es según el pensamiento de cada persona que la tradición se ha llevado. Pero en sí no es que sea mal ese símbolo, sino que la gente también recordarle, si Jesús es su Rey, es el glorioso, el victorioso, que nosotros también lo proclamemos así en cualquier momento de nuestra vida. La Cuaresma se cierra inclusive hasta el Jueves Santo, que inicia la Semana Santa, pero en sí no es que se cierre la Cuaresma, sino que ella es la apertura y el entrar a otra etapa que es la Semana Santa. Pero la Cuaresma en sí, nosotros decimos Viernes Santo y ahí terminó. No, está el Domingo Ramos, que es un proceso, no es de si cerró, donde se abrió, sino que continúa en esta etapa, solo que en la Semana Santa es de enfatizarnos a esas otras etapas de Jesús, donde murió, pasión y resucita por nosotros. Bueno, la Cuaresma es el llamado a la conversión, que desde el miércoles santo, eso es lo que se nos invita: conviértete, cree en el Evangelio. Conviértete y cree en el Evangelio. Entonces, toda la Cuaresma es esa preparación que bien sabemos que entramos a nuestro desierto, esa preparación de reconocer nuestras propias tentaciones, esa preparación que también nos lleve ¿a qué? A la Pascua, que muy bien se dice, no a la muerte, sino a la vida. Y eso lo quería dejarnos la Cuaresma, una preparación de alegría y de gozo para celebrar la Pascua, la resurrección de Jesús, y no dejar a Jesús ahí como que murió y me quedo yo también muriendo mi propia tristeza o mi propio dolor, sino que sabemos que es la preparación a la Pascua, a la vida. El lunes santo, nosotros, la Semana Santa, ya iniciamos también a dar otras reflexiones más profundas, como por ejemplo, estamos llamados a la conversión, estamos llamados a purificarnos. Entonces el lunes santo ya viene desde esos frutos, los frutos que deberíamos de dar. ¿Qué es lo que no nos permite dar esos frutos? ¿Cuál es tu vida delante de Dios y delante de los hermanos? Y es reflexionar los frutos. ¿Qué frutos estoy dando? Entonces el lunes es, ¿qué frutos estoy dando? Y cómo debería de darlos. Y si no los estoy dando, no es como que me desecho, o como a veces yo digo, a veces manejamos aquel pensamiento, árbol que crece torcido, nadie lo enderece. No es así. Si estamos preparándonos a la vida, a la Pascua, es que nazca la alegría. Puedo dar frutos. No he dado los frutos que quiero, deseo, o como verdadero cristiano, pero puedo darlos. Entonces, lunes santo, los frutos. La alegría de que sí puedo darlos. No seguir como que condenándome, no los he podido dar y que ahí terminó, sino que a partir de hoy yo puedo pensar en los frutos que puedo mejorar como vida cristiana. ¿Cuáles son esos frutos, Padre? Los primeros tendrían que ser fe, caridad y esperanza, y esa fe, esperanza y caridad nos debería de llevar al servicio con los hermanos. Es ahí donde nosotros tenemos que ver también esa manifestación de los frutos, la comprensión, el perdón, la solidaridad, que es desde el servicio. Porque muchos nos estamos quedando que la alegría, me encontré con Dios, tengo fe, tengo esperanza, pero luego en la relación con los hermanos, ¿cuáles son nuestros frutos? Yo a veces he dicho que ver los frutos es de la medida del comportamiento con el hermano, aunque la medida no soy yo ni el hermano, pero ahí puedo observar cómo mi fe, mi esperanza y la caridad se están manifestando con los hermanos. Entonces esos frutos, como lo sabemos, perdón, saber estar con el que sufre. El martes santo ya empezamos a reflexionar sobre por qué muchos abandonaron a Jesús. Y entre estos, ustedes y yo sabemos muy bien, desde el Evangelio, Pedro fue uno de los que lo abandonó desde cuando lo negó. También estuvieron todos los discípulos que salieron huyendo. Entonces ya el martes santo es redescubrir. Hablábamos de frutos y luego ¿qué nos ayuda ese día? Redescubrir. Los frutos no los doy porque niego a Dios. Los frutos no los doy porque rechazo a Dios. ¿Y en qué momentos los rechazo, lo niego? ¿Y por qué no doy frutos? En los momentos también donde hay miedo, cuando me afronto una realidad de la vida, no tengo la fuerza suficiente, como decir, me mantengo en mi fe, soy cristiano y voy a caminar por seguir en estos frutos, sino que pasa como Pedro, lo negamos, lo traicionamos, lo rechazamos. ¿En qué momento? Como se dice, antes que cante un gallo, o sea, antes del amanecer. O sea que cualquiera, como bien lo hicimos, no estamos libres de negar a Dios o de caer en las tentaciones. Entonces ya desde ese día es reflexionar. Si no he dado frutos, ¿por qué? Porque lo he negado de esta manera.
he traicionado a Dios, traicionando al hermano, he traicionado al mismo Dios, hablando mal del hermano. Entonces es reflexionar, ¿por qué he traicionado? Y yo soy ese Pedro, yo puedo ser ese Juan, yo puedo ser todo aquel apóstol que huye en ciertos momentos dejando a Dios. Cuando uno dice, Él me abandonó y soy yo el que lo he abandonado. Entonces el martes es eso, ayudarme a redescubrir y a entrar en mí mismo por qué lo he negado. Y entre ese negarlo, miedo, el temor a que piensen, que digan, porque eso es lo que ocurre ahora con nosotros. Nosotros queremos ser buenos, queremos hacer las cosas buenas, pero luego uno dice, ay, pero si hago lo bueno, allá no voy a quedar bien. Si hago lo bueno, van a decir que hago esto solo por esto, aquello, no. Entonces, ¿por qué he negado a Dios? Como Pedro, antes que cante el gallo. Como dicen, me estoy confesando acá y solo salgo de la puerta, ya negué otra vez a Dios. Es la realidad humana, pero para fortalecernos en Él. Y ese es el sentido entonces del día martes. El miércoles santo ya la reflexión donde Jesús regresa a Betania, allá con Marta y María y Lázaro. Nosotros reconocemos que se habla mucho de el amigo Lázaro, Jesús que era amigo de Lázaro y regresa a aquella familia. ¿Pero por qué regresa? Ya en un proceso de cansancio, ya también en un proceso que nosotros sabemos que él ya va recibiendo tantas cosas de calumnias, tantas cosas de que no es bien aceptado. El ser humano que busca la amistad, el ser humano que busca a la familia. Entonces ya el miércoles ya viene ese otro punto. Ustedes, nosotros todos sufrimos también un cansancio en la vida, haciendo el trabajo, haciendo todo aquello que nos gusta, pero de pronto nos resentimos, el cuerpo, todo valdrá la pena, cómo seguir, y buscamos a quién, a los amigos, la familia, para encontrar nuevamente aquel ambiente, para fortalecernos en lo espiritual y lo humano. Eso es lo importante de saber compartir entonces también nosotros, de regresar a la familia, regresar a aquellos seres queridos que también nos alimentan para continuar el camino que atraemos. Entonces miércoles santo ya es esto, reflexionar que necesitamos de los demás en los cansancios para fortalecernos. Una amistad sincera, uno la ve a veces como separado de lo espiritual, no, el compartir una amistad, una familia, nos ayuda a alimentarnos también, a seguir el camino, y eso ustedes lo saben. Un consejo, no te desanimes, caminar, tener fe. Es la familia, son los amigos que nos invitan a seguir. Entonces Jesús regresa a los amigos a compartir. ¿Para qué? Para seguir también aquel camino que él ya había iniciado por un pueblo, por nosotros. Jueves Santo, ya saben muy bien que celebramos la Eucaristía en memoria de la institución de la misma Eucaristía, la institución donde Jesús se da, se entrega, esa última cena judía, que era una cena quizá como todas unas cenas que nosotros podemos hacer, reunidos en torno al pinol, reunidos como familia, como hace aquí en San Juan, que se sientan y comen ahí. Igual era aquel tiempo, la última cena. Última cena porque los judíos siguieron haciendo sus cenas, pero la última cena en este aspecto de ya no es la misma, ya no es el mismo sentido de sentarnos a comer, a tomar el vino, que era muy tradición y costumbre en aquellos pueblos, y todavía lo es en aquellos pueblos. Entonces ya la cena es donde Jesús dice a sus discípulos, les está evangelizando cómo entregarse en lo ordinario y sencillo, cómo entregarse a algo más trascendental por el pueblo, en lo ordinario, en una cena tan muy común, muy tradicional y muy de costumbre. Y él dice, este es mi cuerpo, coman, hagan eso también en memoria mía. O sea, ustedes sigan también reuniéndose en torno al pan, en torno a la mesa. Luego toma aquel vino corriente, normal. Este es mi sangre. O sea, la sangre que él ya va a derramar, ya es él quien se está ofreciendo como ese alimento. Por eso la institución de la Eucaristía, porque desde ahí parte la Eucaristía que nosotros celebramos cada domingo. Y a cuántos de nosotros hoy Jesús también nos dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿Y cuántos de nosotros ya nos quedamos con la hostia y con el vino normal?
¿Cuántos de nosotros deberíamos de renacer también y que quizás celebrarla como la última Eucaristía? Pero no la última que nos vamos de la vida, no, la última en donde cada día nos renovamos en el amor de Dios. Entonces ya no será igual, cada una sería la última que me renueva a la otra, que sería nueva cada vez. Entonces mi cuerpo, mi sangre en torno a esa realidad que Él se dio y se donó. Luego también la institución sacerdotal. Jesús instituye el sacerdocio, Él es el sacerdote. Entonces el sacerdote que también es llamado desde el mismo Jesús, el sacerdote que ya no es Él, sino que es el mismo Jesús, sacerdote que actúa en nombre de Jesús, que es el mismo que actúa. Él es el altar, Él es el sacerdote y Él es la ofrenda. En cada Eucaristía así es. La conciencia de nosotros los sacerdotes en este caso es de que Jesús sigue siendo la ofrenda, el altar y el sacerdote. Entonces de ahí Jesús instituye el sacerdocio, el sacerdote que también hace en memoria de Jesús, celebra en memoria, más que hacer, celebra ese memorial grande de quien se donó y se entregó. Entonces la institución al sacerdocio y desde ahí mismo también la institución al servicio. ¿Y dónde es que Jesús deja esa institución al servicio para todos nosotros? Desde cuando se inclina al ser humano a lavarle los pies. Tan sencillo. Uno dirá que sí es fácil lavar los pies a alguien, pero si vamos a aquel entonces, ¿quién hacía ese servicio? El esclavo. En aquel tiempo Jesús, quien lavaba los pies al amo era el esclavo. En aquel entonces que el amo y toda la gente usaban sus caites, vamos a decir, sus sandalias, y regresar de las tierras y de los campos, ¿cómo regresaban esos pies? Llenos de tierra. Entonces allá tenía que ser el esclavo atento y listo a lavar. Entonces, ¿por qué Jesús? ¿Cuál es el gesto? Esclavo. ¿Quieres ser el primero? Sirve. Hazte esclavo a los demás. Eso que a todos nos gusta. A nosotros nos gusta que nos laven los pies, o sea, que me hagan las cosas a mí, que a mí me atiendan. Y después comerá el esclavo o comerá aquel que nos sirve. Entonces, la institución del servicio es profundo. Desde aquel simple gesto, Jesús dice, me hago un esclavo, háganse esclavos ustedes de aquel marginado rechazado y sirvan con amor. Entonces, institución de la Eucaristía, al sacerdocio y al servicio. Eso es lo que celebramos el día Jueves Santo. Y por eso a nivel arquidiócesis o diócesis o en la iglesia, a nivel pastoral se celebra martes la misa crismal. Nosotros todos los sacerdotes vamos con nuestro arzobispo a la catedral, juntos a celebrar esa misa crismal, esa institución del sacerdocio. Es Jueves Santo, pero por lo pastoral, martes, porque Jueves Santo nosotros estamos ya en actividades, trabajando en esto, por eso es que se hace Martes Santo, por lo pastoral, pero hay otras diócesis que hacen Jueves Santo. Pero es esto también, invitarnos a nosotros, y es ahí donde nuestro arzobispo también nos ha llamado la atención y nos dice, recuerden, ustedes no son administradores públicos, porque hay sacerdotes, nos dice él, que se pueden olvidar. Y Jesús nos ha llamado, no sean como aquellos que los gobiernan, que tiranizan, oprimen. Entonces también el arzobispo en ese momento aprovecha a decirnos, no olviden que ustedes han sido enviados para servir y amar a su pueblo. No solo son unos simples servidores públicos que cumplen atender oficina, cumplen en ir a una misa y ahí estuvo. Todo ese llamado, toda esa belleza que nosotros también como sacerdotes somos invitados a vivir. El Viernes Santo, que sabemos que es muy grande porque salen cortejos procesionales, no solo en San Juan, sino que en la ciudad capital. Entonces ya el Viernes Santo lo más importante no son las procesiones, sino que también es los oficios que se viven. Y quisiera rescatar esto. Por todos los cortejos procesionales que se ofrecen en las distintas parroquias de la arquidiócesis, muchos fieles católicos olvidan el sentido de celebrar los oficios litúrgicos, donde se viven en silencio. El sacerdote, no hay cantos, no hay nada, se hace la procesión, llega en silencio, los sacerdotes, el que celebra se postra, en un momento como de pedir al Señor y darle gracias a Él por todo lo que ha hecho por nosotros, el Viernes Santo, y de ahí a vivir toda esa pasión. El Evangelio es de la pasión de Jesús, donde fue juzgado, donde fue condenado, donde Pilato también
lo juzga, y toda esa pasión de Jesús cuando es llevado al Gólgota, al lugar de la calavera. Entonces no es vivir, como les decía, la tristeza, sino que es traer a memoria ese silencio que nos invita, que también el mismo Evangelio dice que se oscurece, se rasgó el velo del templo en dos, porque algo pasa, algo pasó, algo se da en nosotros. Cuando Cristo llega, algo pasa en nuestras vidas, y yo creo que eso hemos hecho la experiencia nosotros. Cuando nos encontramos con Jesús, algo hace, ya no somos lo mismo. Entonces esa es la reflexión del Viernes Santo. Jesús que se dio, se medita desde el silencio, y esos oficios que yo invito al pueblo de San Juan, que participemos. Después sale el recorrido procesional, pero que vivamos primero este sentido. Y luego también que se vive se dice la adoración de la cruz. Tal vez aquí me permiten hacer una pequeña observación. A veces dicen, a Dios solo, a Dios se le adora. Imágenes, ¿no? ¿Y por qué se dice adoración a la cruz? Pues ahora la iglesia sí le dice adoración, no veneración. Adoración, ¿por qué? Porque es el mismo Cristo. Ya no es el madero por el madero, la cruz por la cruz, sino que es quien se donó. Entonces pues dice la adoración de la cruz, porque adoramos a quién en esa cruz, a Jesús, que se entregó y se donó. Solo esa pequeña observación, que sí es adoración a la cruz, no veneración. Adoración, y no deberíamos tener miedo, porque adoramos a Cristo, no al madero por madero. Padre, el Viernes Santo hay una hora muy importante que es las 3 de la tarde. Sí, las 3 de la tarde, que nos trae la memoria que fue la hora en que Jesús expira. Es la hora en que Jesús dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? El ser humano, la humanidad que en esos momentos suplica, pero abandonado en Jesús, abandonado en Dios. El abandono que el ser humano también expresa o siente en las realidades difíciles de la vida. Esa realidad la vivimos nosotros como humanos. ¿Hay un problema? Abandonar. ¿Hay un problema? Me dejar. Y Jesús ahí, la realidad humana, las 3 de la tarde, muere expresando lo humano, el abandono. Pero luego también nos da a entender que esa misma humanidad en el abandono puede experimentar, Padre, pero en tus manos confío, en ti confío. Padre, ¿por qué me has abandonado? Y luego en ti confío, y luego perdónales porque no saben lo que hacen. Miren, un momento que no es de tristeza, sino que Jesús sigue manifestando el amor, perdónales, no saben lo que hacen. Entonces a nosotros en ese momento las 3, muere Jesús sí, pero dando vida y perdonando, y la llamada a nosotros. Y por eso a las 3 de la tarde, que también se da aquí en San Juan, el descendimiento que vivimos aquí, que nos lleva a meditar esto. Jesús que muere, desciende, pero luego sale a hacer nuestro recorrido por el templo, pero también con esa esperanza en Él. Eso es lo grande de que celebramos nosotros entonces, del Jesús que sale no muerto a las calles de nuestro pueblo, sino el Jesús que sale a bendecir al pueblo, el Jesús que sale a decirle al pueblo sanjuanero, te sientes solo, te sientes abandonado, pero confía en mí, cree en mí. Y si eres de aquellos que se sienten solos, abandonados por el mismo pecado de experimentar también ese abandono de Dios, porque es el pensamiento que tenemos, Dios me ha abandonado, Dios me ha dejado, pues Jesús te dice, no, confía en mí, y yo todavía sigo derramando esas bendiciones. Padre, perdónalos. Y con esto quisiera que reflexionáramos por los San Juan. Este recorrido del Viernes Santo con Jesús acá en nuestras calles, ojalá que eso experimentáramos. En medio del abandono, en medio de la tristeza, que experimentáramos eso que Jesús viene con todo su amor. Los perdono, no te condeno. ¿Quién te condena? Eso que Jesús ha expirado en la misma cruz. El Sábado Santo, que también sigue siendo un sábado del silencio, el sepulcro. Nosotros decimos Jesús está en el sepulcro. Y es reflexionar entonces aquel que nos invita también a nosotros, estando en ese sepulcro, recibir también la luz. ¿La luz de qué? De que no morimos. Y vivimos el silencio porque esos momentos de meditar también aquí tenemos que nosotros que morir. Esos momentos, esas etapas de la vida. Ustedes saben muy bien que el sábado no hay celebraciones. El sábado no hay celebraciones. Nosotros aquí en San Juan
a la mañana lo que se llama el laudes, y meditamos sobre el sepulcro, seguimos meditando sobre ese silencio, seguimos meditando sobre qué es lo que Jesús está haciendo en nuestras vidas. No es, ahora quiero recalcar algo, no es que sea el sábado de Judas, porque muchos tenemos la costumbre que salen por las calles a pedir una limosnita para Judas, dicen, a pedir algo ahí, eso, cada quien hace ahí sus, vamos a ver, sus figuras o sus muñecos, ¿verdad? Pero no es el día de Judas. También en torno a este Judas que acostumbraban a darle a uno sus chicotazos o con unas sus cositas, dicen, para que uno se porte mejor y que así se va lo malo. Mire, no es juzgar que sea malo, pero sí nosotros nos hemos ido por otros caminos. Pero de fondo va esto, donde nosotros también nos entregamos, ya si en tu sepulcro, deja ya en el sepulcro aquello malo. Ya deja aquel sepulcro aquello que no te deja vivir. Esas cosas, bellezas, tradiciones también que hay que rescatar de nuestro pueblo, de nuestros ancestros o de nuestros viejitos, como digo yo, que en su forma trataron de llevarnos a Jesús, aunque ahora nosotros los critiquemos, que era por gusto, pues ahora nos toca a nosotros purificarnos. Entonces no es el día de Judas. Entonces sí, será el día de nosotros, que nos comportamos como Judas, que vivimos como Judas todavía, que lo traicionamos, pero no es el día de Judas, es el día de meditar entonces, donde también nosotros hemos también traicionado a ese mismo Jesús, y así salir de ese sepulcro, que es ya lo que nos espera en celebrar el próximo, ya ese sábado en la noche, que es la vigilia pascual, que se celebra ¿qué? La alegría. Se celebra que es un momento que también luces, flores y todo, porque queremos decir, bueno, la alegría del corazón ya no es lo mismo, meditamos, contemplamos un proceso, una etapa, pero sigue siendo aquel Jesús, y ojalá que ya no sea la misma luz o la misma alegría, sino que ya más transformada en Jesús resucitado. Entonces la vigilia pascual de ese sábado en la noche, que ya es del domingo en resurrección. Traicionamos a Jesús dejándolo solo. ¿Y dejándolo solo cómo? Cuando no obedecemos su mandamiento. Cuando no obedecemos a aquel mandamiento de amarlo a Dios con todo el corazón, con toda la mente, y al prójimo como a ti mismo. Ese es el abandono que también, o traición que hacemos. Cuando entre todas las situaciones que hay en la vida, nos seguimos con aquellos valores que nos identifican como cristianos. Y no hablar solo de valores cristianos, sino de valores éticos, valores morales. ¿Cuántos de nosotros de los valores morales ahora ya no nos queremos vivir? Y ahora hay un valor cristiano. Entonces desde ahí donde venimos y traicionamos a Jesús. Entonces la llamada es a que sirvamos, vivamos, aunque nos cueste perdonar al hermano que nos ha ofendido. Y eso no es fácil, no es fácil. A veces, como a veces la gente dirá, los sacerdotes son los sacerdotes, deberían ser los mejores, no. Pero nosotros también llevamos un proceso igual que ustedes, saber sanar, curar, perdonar y orar por los enemigos, orar por aquellos que quizá no les caemos bien o ellos no nos caen bien a nosotros. Eso es, entonces, seguir, como hablaba de ese sábado, ¿verdad? Eso es lo que es quemar ese Judas, entonces. Quemar ese Judas. Quemar nosotros mismos desde el corazón. Ese quemar sería purificarnos. Quemar sería entonces transformar ese corazón de piedra en uno de carne, utilizando esa palabra, quemar a ese Judas en nuestro corazón. Bueno, ya el domingo de resurrección, ¿verdad? La resurrección de Jesús, como decía, iniciábamos desde el sábado en la tarde, en la noche, la vigilia pascual. Ya el domingo, ya la resurrección, donde Jesús ya se aparece, ya el pasaje donde Jesús se aparece a María, Jesús que van a buscar al sepulcro, ya no está, el asombro. Entonces ya la resurrección es el mismo asombro también de nosotros mismos, que redescubrimos que ya no somos los mismos, que algo nuevo pasó, y a veces nos cuesta encontrar a Jesús. A veces nosotros salimos, mira, me encontré con Jesús, y muchos como que no nos creen, como pasó, aquellas mujeres salen, mire, no está, han quitado la piedra del sepulcro, y hay duda, hasta que tenemos que correr nosotros también e ir a ver. Entonces también la llamada a nosotros mismos, cada uno hace ese proceso, ese encuentro con Jesús, el encuentro personal con Jesús resucitado, como la samaritana que sale corriendo y va anunciando y dice, miren, me ha dicho mis cosas. Luego los demás dicen, te creemos, pero ya no por lo que nos has dicho, sino porque nosotros lo hemos visto, nosotros nos hemos encontrado con Él. Esa es la resurrección, que hacer la experiencia nuevamente de reencontrarnos con Jesús
y de hacer la experiencia nueva con Él. Domingo de Resurrección, que también el domingo acá vamos a hacer una procesión que siempre se hace, un recorrido pequeño, breve, con Jesús resucitado. Y la llamada es eso, invitar a la gente, pues Jesús no murió, porque es lo que nos recuerdan mucho, que muchos nos quedamos con el Viernes Santo. Ustedes saben, toda la gente ahí cargando procesión, y de ahí ¿a dónde se van? Playas. Celebrando Domingo de Resurrección, ¿dónde? En la playa. Celebrando Domingo de Resurrección, como estos anuncios que nos están bombardeando por todo lugar, con los cuates, ¿verdad? Que con los cuates se pasa mejor. ¿Pero qué es eso? Es un vicio. Ese vicio ya es un Judas que deberíamos de quemar. Ya no vivir estas situaciones así, de que Viernes Santo fuimos a procesiones, a ver cuál está bonita, y ahí Jesús se fue, y ya estamos pensando salir en la noche o el sábado para la playa. Y esos otros días, ¿cómo los vivimos? Celebrando, como dicen, que viva, pero hasta ver a Cristo, o que viva Cristo, ¿verdad? Pero ese vivir ya no debería de ser. Entonces, ahí está el otro riesgo de muchos de los cristianos católicos que así celebramos Jesús resucitado. Por eso a ustedes, querido pueblo de San Juan, luchemos, perseveremos con ese Domingo de Resurrección, participando en los actos litúrgicos, la Eucaristía, en la Vigilia Pascual. Pero ojalá que en nuestro templo, en oración en casa, pero no allá con los cuates en la playa, en otras cosas que seguimos muriendo entonces. Y entonces ahí sí, de veras, estamos dejando a Jesús, ¿en dónde? El Viernes Santo. Murió y yo sigo muriéndome también en aquellas cosas que no me dan vida. Entonces ese es el riesgo que corremos. El domingo invito también al pueblo de San Juan, participemos en esta procesión que es por la tarde, a las 3 de la tarde. Y yo le decía a las hermanas encargadas de esta procesión que invitáramos a los jóvenes que salieran con chinchines y con tambores y con música cristiana en un pick-up, porque es la alegría que eso no lo manifestamos muchas veces. Dios dirá que sale este domingo, ya está organizado para que veamos en nuestro pueblo, pues los que estamos aquí, pocos, pero ahí vamos orando por los demás. Por eso, como le decíamos, las etapas o momentos que la Iglesia nos invita a vivir desde el Miércoles Santo. De ahí toda la cuaresma que cada evangelio nos va invitando a cómo entrar en nuestra vida y cómo la misericordia de Dios aceptarla. De ahí luego viene ya todo lo que es lo de Ramos, como hablábamos, que son momentos para ir interiorizando y meditando ese encuentro hasta la Semana Santa. Y el viernes, como les decía, Viernes Santo, que aquel dolor, aquel silencio, pero luego es decir a la gente, bueno, si hemos reencontrado todo eso en nuestra vida, no es el dolor ni la tristeza, sino que también la alegría de que alguien resucitó, y ese es Jesús. Como el mismo San Pablo nos hace también expresar, si nosotros no creemos que Jesús ha resucitado, vana es nuestra fe. Aunque sigan nuestros dolores, nuestras cosas a nivel de familia, pero pasó algo. En este tiempo nos sirvió ¿para qué? Para la esperanza. Entonces ya se manifiesta con cantos y las alabanzas, que es lo que nace del corazón, que tratamos de manifestar lo que hay en el corazón. No es aquello de decir, estoy triste, no canto. Y como estoy triste, hago mi cuevita, me meto y ahí me muero. No, entonces Jesús es que dice, estás triste, pero la alegría es de que sigas con la esperanza de que yo estoy contigo. Aunque pareciera que tu casa se hunde, pero no. Aunque tú creas que yo me duermo, no te hago caso, pero no. Y esa alegría nos hace renovarnos y ya no vivir nuestros actos litúrgicos o nuestras eucaristías o aquellos medios que hemos buscado de la misma manera. Tiene que provocar algo y eso es lo que se quiere manifestar. Igualmente el día domingo se realiza la celebración de la vida, Padre. Sí, también es otro punto que me recuerda, lo hacemos acá en el Calvario. La celebración a la vida que entra todo, ¿verdad? Por eso ustedes ven que ahí llevan de todo tipo de animalito, ¿verdad? Pero más que el animalito es la vida que se debe de proteger, cuidar y la vida que se debe valorar en todo ambiente, desde las plantas. La vida no es solo la del ser humano. La vida de la planta, la vida del animal, la vida de todos, que todo esto, el universo, todo como se habla desde el Génesis, Dios vio que era bueno y de ahí, ya que al hombre, a nosotros nos da Él ya otra capacidad de conocerle, amarle y servirle. Entonces, es el sentido de celebrar la vida, la resurrección, junto a la bendición de todas las aves y animalitos que traen de tipos y colores, también es la llamada al ser humano, celebremos la vida y vivamos por la vida y entreguémonos por la vida también.
finaliza Semana Santa. Estamos en un tiempo de Cuaresma, nos ha hablado usted y reflexionado acerca de Semana Santa. Luego del Domingo de Resurrección, ¿qué viene para el cristiano católico? ¿Qué viene? Es lo que hemos dicho, pues ojalá que no sea el cristiano siga igual. No es de que el cristiano ya pasó, como que sacamos una gaveta de un archivo. Bueno, hoy miremos todo lo que aquí hay, qué alegría, qué gozo, qué tristeza. Aquí hay que archivar, hay que ordenar. Y ahora ya cerremos la gaveta. Ahora esperemos al otro año, vamos a ir a abrir la nueva gaveta. Ojalá que sí sea nueva gaveta, no sea la misma gaveta, yo igual. Entonces decir, bueno, jalo, saco mi archivo, que sería mi vida, me confronto delante de Dios, entonces ya viene todo lo que es otra vez el tiempo ordinario. El tiempo ordinario, litúrgico, pero ya no es ordinario por ordinario, sino que, como decíamos, ya debió de haber provocado algo en nosotros. Ya no ser el mismo que celebra la misa. Ya no ser el mismo que voy, porque hay que ir, porque dicen que mi abuela, sino porque ya nació una convicción en lo más profundo de cada ser humano. Eso lo quería provocar y eso es lo que tratamos de vivir después en lo ordinario. Y al pueblo de San Juan que nos acompaña en esta hora, en este momento, que caminemos, camina pueblo de Dios. Padre, enséñanos a orar, o en tu nombre nos reunimos. Tú eres el Dios glorioso. Pueblo de San Juan, sigamos manifestando ese amor de Dios. Pueblo de San Juan, seamos humildes y sencillos para regresar al Padre. Quizás somos esos que lo hemos traicionado y no una vez. No como Pedro que dice que 3 veces. Yo creo que si contamos nosotros lo hemos traicionado a Dios más de 3 veces. Pero bendito Dios que Él mismo lo ha dicho. Yo no te pido que perdones hasta 7 veces, sino 70 veces 7. Y creo que Dios ha multiplicado todo ese perdón y esa misericordia en cada uno de nosotros. Querido pueblo de San Juan, a eso les digo. Dios nos ha amado tanto, y si hacemos reflexión sobre cuánto nos ha perdonado, no cuentes cuántas veces te ha perdonado, no cuentes cuántas veces has pecado. Mejor solo dile, hoy me levantaré, hoy te doy gracias, Señor, quiero mirar, quiero escucharte, quiero darte este corazón de piedra, quiero que tú lo transformes. Y estoy convencido de que tú no quieres mi muerte, tú quieres que yo viva. Y esa es una realidad que Dios hoy nos anuncia a todos nosotros. Dios ha venido a curar, a sanar a los enfermos, no importa qué enfermedad, pero sobre todo ha venido a sanar los corazones del afligido, del corazón de aquel que sufre, de aquel que se experimenta solo y abandonado. Para ustedes, hermanos y hermanas que sufren, como lo he dicho, en una cama de sus casas o en un hospital, quizá esa sea la cruz donde se expira, Dios, ¿por qué me has abandonado? Pero también en esa misma cruz experimentemos ese mismo amor de Dios. Padre, en tus manos pongo mi vida, en tus manos pongo esta enfermedad, en tus manos pongo esta situación de mi vida y en ti confío para que yo sea sanado y curado. Reciban ustedes entonces esa bendición, ese amor de Dios, en esa confianza. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que la alegría y la paz del Señor reine en cada uno de sus corazones, querido pueblo de San Juan, y en el corazón de ustedes que me permiten este espacio.